Buenas tardes, buenos días. Bueno, a mí me toca hablar sobre la Guerra Fría, que fue un conflicto de Estados Unidos con la Unión Soviética. Eh, ¿Por qué se llamaba Guerra Fría? Se le denominaba como Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque forjaron muchas tensiones y llegaron a varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron directamente desde el punto militar, a pesar de que ambas eran las únicas superpotencias militares. ¿Por qué, por qué, por qué comenzó la Guerra Fría? ¿O qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, iniciado tras finalizar la Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y en el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las causas en la economía? Eh, Eficacia de la economía de guerra en las décadas previas. Hay que sustituir al rearme bélico como impulso del desarrollo económico. En la economía también el capitalismo mixto en el bando de Estados Unidos, inversión privada con una gran inversión pública. Socialismo de Estado en el bando de la Unión Soviética. El neoclasicismo en las antiguas colonias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas en la economía? El gran crecimiento económico del primer y segundo mundo, pero también hubo un endeudamiento en el tercer mundo. ¿Cuál fue la crisis, también llamada crisis de los 70? Aumento del precio del petróleo y la desregularización financiera para permitir la libre especulación en el endeudamiento del primer mundo. Causas en la sociedad. En Europa, frecuentes conflictos sociales durante las décadas previas. Miedo de la clase alta a la Revolución Rusa y necesidad de corresponder con el esfuerzo bélico de las clases bajas. Sociedad de consumo y estado del bienestar en el primer mundo y en el segundo mundo también. Hay cobertura pública de las necesidades sociales, polarización social en el resto. Eso quiere decir que en el tercer mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias en la sociedad? Predominio de la clase media y hubo reducción de la clase baja y de la clase alta. ¿Cuál fue la crisis? Hubo desempleo, pérdida de nivel de vida de las clases medias y muchos conflictos sociales. ¿Cuáles fueron las causas políticas? Final de la Segunda Guerra Mundial, victoria de la Unión Soviética y de Estados Unidos, agotamiento de los países europeos. El sistema bipolar, división del mundo en dos bloques encabezados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. La descolonización, éxito de las democracias parlamentarias en el primer mundo y de las dictaduras en el resto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Carrera militar en crisis, los países en Berlín, Corea y Cuba. Disuasión nuclear, guerras periféricas en Grecia, Vietnam, Afganistán y Nicaragua. Golpes de Estado en Hungría, Checoslovaquia, Guatemala y Chile. ¿Cuáles fueron las crisis políticas? Perestroika y autodisusión de la Unión Soviética. En la cultura, ¿qué afectó en la cultura? Educación pública universal, cultura
de masas en el primer mundo derivada de la sociedad de consumo, eclecticismo cultural en el tercer mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ella? El fin del analfabetismo, cultura del ocio, música, cine, laicismo y revolución sexual, rechazo de la discriminación racial y sexual. ¿Cuáles fueron las crisis de la cultura? Y acá había dejado consecuencias. La intolerancia religiosa, el fundamentalismo y nacionalismo disgregador. Tensiones internas de los bloques, en el bloque soviético y en el bloque democrático. En el bloque soviético comunista, Yugoslavia es el socialismo autogestionario de Tito. La China comunista de Mao fue el desafío al liderazgo soviético. La revuelta de Hungría en 1956 fue la voluntad de recuperar la libertad. La primavera de Praga de 1968 fue un socialismo con rostro humano. Aquí también tenemos el bloque democrático capitalista que fue Estados Unidos. Impedir la expansión de revoluciones semejantes a la cubana en todo el continente americano. También salvaguardar los intereses de las multinacionales norteamericanas y de los oligarquías locales aliadas. Apoyos de los regímenes dictatoriales latinoamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay, Chile, Argentina y muchos más países. Gracias.